Familias, vamos a ir comenzando, así que te pido por favor que puedas ir silenciando tu micrófono. Y bueno, vamos a comenzar. Muy mexicanos el día de hoy, así que bienvenidos a todos. Iniciamos. Ojos de papel volando, negrita de mis pesares. Ojos de papel volando, a todos diles que sí. Pero no les digas cuando así me dijiste a mí. Por eso vivo penando.
cantar para mí. Y salvar cada nación. Oí mi Dios cantar para mí. Y desde la tentación sentí su espíritu en mí. No lo dejes apagar. Sentí su espíritu en mí. Es por causa de Jesús, es por causa de Jesús, es por causa de Jesús. Hoy mi Dios canta para mí, sentí mi Dios canta para mí. Si hoy mi Dios canta para mí, sentí mi Dios canta para mí. Si Dios canta y se alegra y yo amo su canción, en su canto está diciendo, hermos nuestro corazón. Sean rectos, canten fuerte, Satanás se apartará. Uniremos nuestras voces y este canto escuchará. Hoy mi Dios canta para mí, sentí mi Dios canta para mí. Si hoy mi Dios canta para mí, sentí mi Dios canta para mí. La unidad del movimiento la verán en nuestro amor. Cristo es quien nos envía a salvar cada nación. Nos critican, nos persiguen, así crece nuestra unión. La batalla es celeste, la victoria es de Dios. Hoy mi Dios canta para mí, sentí mi Dios canta para mí. Si hoy mi Dios canta para mí, sentí mi Dios canta para mí. Hoy mi Dios canta para mí, sentí mi Dios canta para mí. Si hoy mi Dios canta para mí, sentí mi Dios canta para mí. Hoy mi Dios canta para mí, sentí mi Dios canta para mí. Si hoy mi Dios canta para mí, mi Dios cantar para mí. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Salmo 25, 13 y 14. Muy buenas tardes, hermano y amigo que nos acompañas. Con esta escritura, el Señor te quiere dar la bienvenida a esta reunión. Hoy, sin duda alguna, para todos es un día especial, pero es especial precisamente por esta parte, porque hoy tenemos el gran privilegio de tener la amistad, de contar con la amistad del Señor. Y eso es algo que solamente nosotros, los que conformamos la iglesia, lo podemos experimentar. Hoy podemos
tal vez escuchar en el mundo que hay gente que se jacta de tener amigos poderosos que tal vez les pueden hacer un favor. Hoy nosotros no nos podemos jactar, pero sin duda tenemos la amistad del Rey de todo el universo y eso es algo increíble. Tal vez hoy estés extrañando una reunión como las que tenemos pues anualmente en esta fecha, ¿no? En el salón, con algunas cosas que compartimos, pero hoy tenemos que celebrar que estamos aquí, que nos mantenemos fieles en esa amistad que tenemos con el Señor y que Él nos va a dar esa paz y esa bendición de la que habla la Escritura. Siéntete muy bienvenido, muy privilegiado de poder participar el día de hoy en el servicio a nuestro Señor aquí en la región de Nezapantitlán. Bienvenido, hermano. Hermanos, muy buenas noches. Yo tengo los anuncios para ti. Quiero que te vayas preparando con una hoja y un lápiz para que puedas tener el acceso a estos anuncios. Tenemos reunión de servicios el miércoles a las 7:30 y el domingo a las 7:30. También tenemos devocional de hombres universitarios el lunes a las 6 a.m. El devocional de las mujeres tenemos los jóvenes y universitarias el jueves a las 6 a.m. El devocional de mujeres lo tenían a las 6:30. Bueno, creo que aquí sigue marcándose todavía el viernes a las 6:30 a.m. y el devocional de los hombres sigue siendo a las 10 p.m. Así es que, y charla de los jóvenes el sábado a las 6 p.m. A continuación, hermanos, también les hablo de una reunión que tenemos que es libres, verdaderamente libres. Es una reunión, hermanos, que vamos a tener el 18 de septiembre, el sábado a las 8 de la noche. Es como una reunión entre Honduras y la Superregión Oriente. Y esa reunión va a ser precisamente a las 8 de la noche. Esta reunión es para jóvenes y universitarios y lleva por título Libres. Amén. También tenemos otra reunión para el día 21 de septiembre a las 9 de la noche. La reunión es de universitarios y solteros de la Superregión Oriente. La dará César Martínez y se llama Corazón Soltero. Y finalmente, hermanos, váyanse preparando porque tenemos una conferencia aproximadamente dentro de un mes, que es una conferencia latinoamericana. Obviamente hay varios países que están involucrados, entonces, y con diferentes horarios. Si te das cuenta, en la parte de aquí vienen los horarios, pero para México específicamente viene que el viernes 22 de octubre la tenemos a las 7:30 y el sábado 23 de octubre la tenemos a las 7. Así es que para que te vayas preparando para este evento. Y bueno, creo, hermanos, también quiero comentarte que lamentablemente tenemos que decir que la Iglesia de Cristo en Nezapantitlán, queremos darle más el sentido pésame a la familia de Aguilar Polo por el sensible fallecimiento del señor Antonio Aguilar. Entonces le mandamos desde aquí un pésame muy profundo de corazón. Y bueno, pues a veces son noticias que no queremos recibir, pero pues desde aquí te abrazamos con todo nuestro cariño y con todo nuestro respeto. Esos serían todos los anuncios, hermanos. Buenas noches, hermanos. Es un privilegio poder estar con ustedes esta noche, justamente en la noche mexicana. Deseo de todo corazón que puedan, en la medida de lo posible, tener un gran tiempo con sus familias, disfrutar de algunas viandas, pasar un buen tiempo familiar tanto como se pueda. Decía Ángel, nos hubiera gustado vernos presencialmente y festejar nuestra noche mexicana como en antaño lo hacíamos, pero ya vendrán tiempos mejores.
sin duda que ya vendrán tiempos mejores y bueno, uniéndome a Fernando, mandamos nuestras más profundas condolencias a Tania y a su familia por esta situación que ellos están viviendo el día de hoy. Hoy tengo el privilegio de compartirles la clase. Déjenme proyectar mi presentación. La clase se llama Cristianos Indefensos. Y bueno, me gustaría que antes que otra cosa me acompañaras a orar, por favor, por esta clase y por todo este tiempo. Acompáñame en una oración. Dios Todopoderoso, Padre Santo, queremos darle muchísimas gracias por esta oportunidad que tenemos hoy de tener la vida, de poder compartir un espacio y un tiempo para escuchar de su palabra, poder, Padre, profundizar en lo que las Escrituras nos enseñan acerca de su grandeza, de su amor, de su compasión. Y, Padre, seguir creciendo en nuestro amor hacia usted y en nuestro conocimiento. También pido muchísimo, Señor, por nuestra hermana Tania y su familia, sabiendo que están pasando justamente el día de hoy tiempos tristes, tiempos difíciles. Deles fortaleza y deles consuelo. Y, Padre, pedimos porque todos nosotros podamos estar bajo su cuidado y protección y que esta situación de la pandemia y, Padre, tantas pérdidas que hemos tenido, vaya pasando, que los corazones de los hermanos vayan sintiendo el confort que usted provee y que todos nosotros, Señor, vayamos sintiéndonos unidos y fortalecidos por su iglesia. Ruego porque su Espíritu siempre nos acompañe y porque estemos preparados para cada una de las situaciones que hemos de enfrentar cada vez. Gracias por esta noche y gracias por esta clase. Oramos por ello en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en la oración. Pues bueno, Cristianos Indefensos, así se llama nuestra clase. No por eso pues dejamos de sentirnos hoy felices por ser mexicanos. Yo creo que a Dios gracias tenemos un país que se ha mantenido dentro de una situación pacífica y que no tenemos conflictos como en otras naciones, golpes de Estado y situaciones que se presentan y que escuchamos por las noticias. Ese es un motivo también para darle muchas gracias a Dios, porque cuida de nosotros y cuida de nuestro país. Y sin embargo, la clase pues va a estar un poquito diferente a este sentido patriota. Nosotros sabemos, hermanos, que nuestra verdadera patria no está aquí en la tierra. Entonces, este es solamente un pretexto que tenemos para celebrar algo, pero nuestra mayor celebración es que Cristo resucitó y que si Él lo quiere, nos llevará un día con Él. Amén. Bueno, hablando del tema, cristianos indefensos, vamos a ver. Mira, he preparado una serie de preguntas que me gustaría que en la medida de lo posible pudieras responder para ti mismo, ahí con tu familia, o aquí a través de la pantalla solamente levantando tu manita, porque no va a ser tan sencillo que estemos dando la pauta que todos hablemos. Pero déjame preguntarte algo. ¿Sabes lo que se incluye en esta escritura de Filipenses 4:13? A ver quién levanta la mano y dice, yo sí sé lo que dice esta escritura. No veo manitas levantadas. Bueno, entonces te la digo yo para que no haya ninguna complicación. Filipenses 4:13 dice, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Esta es una de las escrituras, hermano, que como buenos discípulos debemos de tener subrayada en nuestra Biblia. Y si no, resaltada ahí en tu celular. Si no la tienes, resáltala. Y pues si no, te invito a que te la aprendas de memoria. Es una de las escrituras que nos daban como reto. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Son escrituras que sostienen nuestra vida como cristianos. Una más, a ver si te acuerdas de esta. Romanos 8:31. ¿Alguien se la sabe? Romanos 8:31. Aquí repasando la pantalla, no veo tampoco manos levantadas. Hermanos, necesitamos aprendernos más escrituras.
Ok, ya alguien levantó la mano, por ahí Ricardo Colima dijo, yo sí me la sé. Amén. La escritura dice, ¿qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá contra nosotros. Amén. ¿Qué podemos más decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién va a poder estar en contra de nosotros? Nadie. Tenemos una independencia mucho más grande y mucho más valiosa que celebrar que la mexicana. Amén. Y una última en este caso. Segunda de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14. ¿No? Bueno, yo se las comparto. Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. El día de mañana va a haber un desfile. Tal vez no va a haber una multitud en la calle, pero sí se va a ver por ahí en el campo militar y por acá, tal vez en los cielos, veamos algunos de nuestros aviones militares volando. ¿Te acuerdas de esos desfiles, hermano? Yo recuerdo a mi padre estarme llevando a mí y a mis hermanos, a mi mamá, por allá al Zócalo, para pararnos en alguna de las avenidas y ver el desfile militar pasar frente a nosotros. Era emocionante, lo disfrutábamos. ¿Qué es un desfile? No es otra cosa que una sucesión de en este caso, soldados, vehículos militares, armamento, en otro tipo de desfiles, carros alegóricos o personas o gente disfrazada, qué sé yo. Es una sucesión de eventos. Si Dios nos lleva a nosotros en un desfile victorioso con Cristo, me gustaría que tú pudieras hacer con tu familia o en una forma personal un análisis de cuáles son esos eventos victoriosos que Dios te ha dado y que deberían de ser en tu vida un desfile continuo de eventos de éxito como cristiano. La verdad es que tenemos muchos. El simple hecho de hoy estar con vida, el simple hecho de tener algo sencillo que compartir como alimentos con la familia, independientemente de si es la noche mexicana o no, son cosas que podemos festejar y celebrar. El bautismo de uno de nuestros familiares, como el de la mamá de Miriam recientemente, felicidades Miriam, nuestros hijos, un amigo que está estudiando la Biblia, una restauración, o tal vez que a pesar de la situación de la pandemia tengo un empleo, porque le oré a Dios y ayuné y Dios respondió. Son eventos que nos hacen ver que sí andamos en un desfile victorioso con Cristo. Sin embargo, hermano, referente al título de la clase, Cristianos Indefensos, es triste que durante esta pandemia nuestro corazón como iglesia se ha mostrado de una forma muy impresionante. Te habrás dado cuenta que muchos de nuestros hermanos a veces no se conectan y no los vemos. Hay algunos, y debo de decirlo, que se conectan a través de las otras redes sociales. Están en Facebook o están en YouTube y escuchan y ven todos los servicios. Eventualmente se reúnen en un día o en otro, pero hay algunos que ni un día, ni otro, ni por una red social, ni por la otra se han conectado. Más bien, lamentablemente, en medio de la pandemia, se han perdido. Ya no los encontramos, no responden llamadas telefónicas, no buscan un discipulado. La distancia con la situación de que a veces no podemos andar en la calle o que no podemos visitar a alguien, se ha vuelto una razón muy poderosa para muchos decir, ¿por qué no se conectan? ¿O por qué no buscan? ¿O por qué no están unidos a la iglesia? Y en ese caso, déjame decirte que hay más de uno de nosotros, cristianos, que están indefensos. No hay nadie que los defienda, no hay nadie que los proteja, excepto Cristo. Pero cuando uno está abandonando esas convicciones y no está unido al rebaño, al resto de la familia, podemos ser de estos discípulos, de estos cristianos indefensos. Y quiero hablarte un poquito más al respecto. Mira lo siguiente. A veces como cristianos debemos de analizar nuestra propia vida y a lo mejor lo has hecho y te has encontrado con más de una situación en las que te sientes
frustrado, decepcionado, cansado, sin encontrar una salida, una respuesta. ¿Por qué no hago lo que quiero hacer por Dios? Más de una vez yo me encontré de la fecha en la que me bauticé diciendo, quiero hacer todo lo que pueda por gratitud a Dios y quiero servir y quiero amar y quiero evangelizar y quiero compartir. Y de repente no lo hacía. Y de repente no lo hago. Y entonces nos preguntamos, ¿qué me pasa? ¿Qué me está impidiendo desempeñarme como el cristiano, como el discípulo que dije que iba a ser? ¿Qué me está pasando? Y necesitamos entonces hacer una introspección a nuestra vida personal, sin echarle la culpa a nadie más, ni pensar en que alguien más es responsable de mi situación, sino dentro de mí, ¿qué está sucediendo? Mira, te voy a mostrar una imagen y quiero que pienses en ella. ¿Qué ves aquí? Se dice que estos grandes animales, los elefantes, tienen una fuerza descomunal. Pueden tirar un árbol solitos, pueden arrancarlo con su trompa o pueden empujarlo con su cabeza y te pueden aplastar con una de sus patas. Pero se dice que si tú amarras a un elefante con una cadena a una estaca al suelo, obviamente se va a sentir atado y no va a moverse. Se va a saber y se va a entender imposibilitado de moverse y de irse. Pero después de un tiempo, si tú le quitas esa estaca y le quitas eso y le dejas aunque sea una simple soga atada a una silla, el elefante se la cree, que sigue atado a algo más fuerte que le impide moverse. Y lo cree y no se mueve. ¿Te acuerdas los antiguos circos que tenían animales? Tenían por allá los elefantes con una estaca, y si tú llegaste a ver esas estacas, no eran más de unos 30 centímetros clavados en tierra. Un elefante podía sacar eso fácilmente, pero no lo hacían. ¿Por qué? Porque ya estaban acostumbrados a vivir atados. Y así somos muchos de los cristianos, así somos muchos de los discípulos. Algo pasa en nuestra vida, de repente, que nos creemos que no podemos hacer las cosas. Y aun cuando nos quiten todo obstáculo, seguimos pensando y seguimos creyendo que somos incapaces, que estamos imposibilitados para desempeñarnos como quisiéramos, como Dios nos ha creado, con el propósito que nos ha dado. Y tenemos entonces desempeños débiles como discípulos. Mira, hablamos entonces de la indefensión. Y la indefensión es una palabra, es un tecnicismo que se refiere a un comportamiento pasivo. Se refiere a un sentimiento de no tener la capacidad de hacer nada, a pesar de que existan oportunidades que pueden cambiar tu situación. Cuando esto sucede, cuando ya adquirimos ese sentimiento, nos volvemos indefensos. Y como cristianos, hermano, más de una vez, créemelo, llegamos a experimentar un sentimiento tal que somos tan débiles y tan vulnerables como discípulos que fácilmente nos pueden robar la fe, que fácilmente pueden hacer que nuestras convicciones se vayan y desaparezcan. Y entonces, ¿qué sucede? Pues nuestra vida como cristianos empieza a no funcionar. Empezamos a pensar mal, nos dedicamos mucho al trabajo, nos dedicamos mucho al deporte o a la escuela, y con el paso del tiempo me estoy enfocando en una persona externa de la iglesia. Con el paso del tiempo ya estoy pecando otra vez, estoy volviendo a mis hábitos de antes, porque me quedo en una indefensión como discípulo. Hay situaciones que me hacen creer en mi mente que soy incapaz de vivir como un discípulo. Y a veces caemos en el error de querer compararnos con otros discípulos y decir, mira, ese discípulo es tan exitoso, es tan brillante, ¿cómo él sí puede hacerlo? ¿Por qué yo no? Y a veces decimos, yo no estoy hecho para esto. Yo aquí estoy bien. Y ciertamente debemos de también
hacer caso de la palabra de Dios cuando dice que a todos se nos han dado talentos diferentes, pero ningún talento se nos ha dado para quedarnos en una debilidad espiritual. Ni uno. Todos los talentos, por más diferentes que sean, son para nuestro crecimiento en la fe y para la construcción de la iglesia misma. Entonces, ¿por qué a veces tenemos hermanos que están débiles en su fe? Están indefensos como cristianos. Bueno, quiero compartirte una escritura que está en Romanos 7:14 en adelante, que en realidad es la base de esta clase. Vamos a leer ahí. Dice Pablo, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Esta parte de la Biblia es una parte un tanto profunda y a lo mejor para algunos complicada de entender. Trataré de explicártela de la forma más sencilla que es posible. Mira, hay un momento aquí al final de este pasaje, versículo 20, en donde Pablo está diciendo que ya no soy yo quien hace lo malo, sino que es el pecado que está en mí. Y ahí tenemos que entender la diferencia entre el yo y la diferencia entre el en mí. Son dos frases bien interesantes que se nos invita a analizar con detalle. Aquí estamos hablando precisamente de, cuando hablo de mí, de yo, estoy hablando de lo que yo soy en esencia. Y lo que yo soy, entre otras cosas, es una serie de ideas y pensamientos y convicciones que me hacen actuar conforme a lo que yo soy. Hoy mis convicciones son las de un cristiano. Quiero ser un discípulo. Leo la Biblia y trato de aprenderme las escrituras y trato de repetirlas y ponerlas en práctica. Eso es lo que yo soy. Sin embargo, lo que está en mí, dentro de mí, es mi naturaleza. Y mi naturaleza es pecaminosa. Mi naturaleza tiene otras tendencias. A ser mentiroso, a ser orgulloso, a ser inmoral, a ser codicioso. ¿Te acuerdas de esta lista de pecados que está por ahí en Gálatas 5? Una serie de pecados que van desde pecados inmorales, pecados de la carne, pecados de carácter, pecados religiosos y también los pecados de omisión. Ese tipo de cosas, hermano, son cosas con las que luchamos aun cuando ya nos hemos bautizado y aun cuando ya tenemos un cierto tiempo en la iglesia. Hay quienes piensan que con el paso del tiempo y con el hecho de crecer en la fe y ser maduro, tener años en la iglesia, se van a acabar estas luchas. Los que son solteros piensan que las luchas que a veces hay sobre la inmoralidad se van a acabar cuando somos casados. Y ya habíamos escuchado algo al respecto. Y no se acaban. ¿Por qué no se acaban esas luchas? Porque eso está dentro de nosotros. Es a lo que se refiere Pablo cuando se da cuenta que le gusta vivir como un cristiano, pero se reconoce a sí mismo como alguien débil. Se reconoce a sí mismo como alguien que le gusta lo que dice la palabra de Dios para hacer lo bueno, lo que la ley enseña, pero no puede hacerlo. Hay una incapacidad. Y entonces se da cuenta, yo no soy quien lo hace. Es el pecado que está en mí, es mi naturaleza. Y debemos de reconocer, cada uno de nosotros tenemos una naturaleza que nos domina. Sin ser engañosos, hermanos. Algunos de nosotros nos cuesta muchísimo el pecado de la carne, de la inmoralidad. Algunos de nosotros luchamos mucho con la deshonestidad. Algunos de nosotros luchamos mucho con ser codiciosos.
Algunos de nosotros luchamos con la falta de amor, la falta de compasión. Hay diferentes cosas. Hay hermanos que siguen luchando con situaciones de vicios, de beber o de fumar, de decir mentiras. Hay varios. Y a pesar de que tienes tiempos de discipulado tras tiempo de discipulado, y a pesar de que lees las escrituras y una y otra vez, te encuentras a ti mismo recayendo en algunas de estas cosas. Déjame decirte que sí se pueden vencer todos esos pecados y sí podemos avanzar como cristianos, pero cuando no lo logramos, hay una razón. Tu naturaleza pecadora te está dominando. En lugar de que permitas que el Espíritu vaya creciendo en ti, tú estás dejando que en tu naturaleza débil el pecado siga dominando. Y no es lo mejor. Evidentemente que es una muestra de que nos falta relación con Dios. Pablo hace esta comparación y nos invita a que de alguna manera veamos que hay algo dentro de mí, en mi ser interior, en mi ser superior, por eso esta imagen que te pongo aquí a un lado, que es mi mente, y que mi mente es la que nos ayuda a todos a alcanzar el dominio propio del que la misma escritura llega a hablar. Pero también hay dentro de nosotros un hombre inferior. Y ese hombre inferior, también se le conoce como un hombre exterior, es la carne. Es yo, con mis costumbres, con mis hábitos, que sucumbo fácilmente ante las tentaciones, cualquiera que éstas sean. Y entonces hay una lucha de dos personalidades, una superior y una inferior. Y ahí una de las cosas bien importantes de por qué llamamos a todos a que crezcas, a que madures como un cristiano. El curso de los jóvenes cristianos, de los cuales a veces hablamos, tiene ese propósito, ayudarte a poner bases sólidas en tu vida como discípulo para que crezcas en tu fe. Algunos, por diferentes razones, no han tomado el curso, no lo concluyen, lo que tú quieras. Yo los sigo invitando a que en el futuro tomen este taller. Es uno de los básicos, pero de gran apoyo y de gran fortaleza para los nuevos cristianos. Metafóricamente, Pablo habla aquí precisamente de no sé qué pasa en mí. En mi naturaleza débil no reside el bien. Aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y esta analogía, esta comparación, pues pareciera que está entrando en términos más que filosóficos, pero no son tan difíciles. Continuamos leyendo este pasaje y dice a partir del versículo 21 lo siguiente: me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Voy a detenerme aquí un momento. Fíjate lo que está diciendo aquí. En mi interior, y por eso llegamos a la iglesia, me gusta la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Lo que está en la Biblia. Aprendimos a leer y a entender el Evangelio de Jesús, las buenas noticias de la salvación, y por eso un día hicimos una profesión de fe y un día nos bautizamos. Y poco a poco, con el paso del tiempo, también profundizamos en el Antiguo Testamento y llegamos a conocer las leyes que fueron dadas a Moisés. Y entendemos algo de todas esas leyes. Dios pretendía que todas esas leyes condujeran el comportamiento de su pueblo. Y sin embargo, después le pido más asesoría a mi hermano Ángel, que es abogado. Cada uno de nosotros necesitamos entender para qué están hechas las leyes. En este otro cuadrito que te pongo aquí a un lado, encontramos que la ley de Dios es algo para estar en mi mente. Me puedo aprender todo lo que la ley de Moisés enseña y dice. Puedo estudiarla y darme cuenta que la ley es espiritual y tiene un propósito de ponerme en paz con Dios, de reconciliarme con Dios. Entendemos entonces que es buena, es justa y es santa. Pero en mí
reside la ley del pecado. Mis ojos, como mis miembros, mis manos, mis pies, mi boca, están prestos en muchas ocasiones para hacer todo lo contrario. Estoy sujeto a la ley carnal. Me consume el deseo, me consumen los pensamientos, me consumen las emociones y me doy cuenta que la ley del pecado que vive en mí es mala, es injusta y es pecaminosa. Y a pesar de esto, nuestra sociedad es una sociedad, para empezar, que se denomina a sí misma como creyente. Y solamente basta con abrir un periódico, con meterte a las noticias en línea o en la televisión y ver que hay robos, que hay asesinatos, que hay corrupción, que hay muchísimas cosas. Entonces la pregunta será, ¿qué todas las leyes que se crean sirven para nada? Claro que no. Las leyes están ahí para decir, si tú no haces esto, vas a tener este castigo. Si tú no haces lo otro, vas a tener esta consecuencia. Y hay ley tras ley que se va modificando y se va actualizando y se va cambiando, pero las leyes no previenen el crimen como tal. No lo previenen. El seguir todas esas leyes del Antiguo Testamento al pueblo israelita no lo previno de todo el pecado en el que cayeron. Y podemos leer muchos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces se olvidaron de Dios? Porque la ley no los previno. Les decía que tenían que hacer A, B, C, Z cosas. Y muchos, por eso encontramos en el Nuevo Testamento a un Jesús lidiando con fariseos y con saduceos, porque se sabían la ley, pero su corazón no estaba cambiando. Trataban de prevenir las cosas de manera externa, pero de manera interna no estaban cambiando. Dominaban de alguna forma su yo exterior, su yo inferior, porque lo aparentaban, pero por dentro su yo superior, su mente estaba engañada, completamente engañada. Esto es algo que necesitamos entender y te invito a que lo analices, porque de manera personal tenemos que ver qué ley nos está dominando. Si fuera la palabra de Dios, estaríamos en otro punto espiritualmente hablando. Pero en la mayoría de los casos, tristemente, hermano, estamos luchando con la ley del pecado que nos domina. Pablo decía, un poquito más adelante, aquí en el versículo 24, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte? Mira lo que está diciendo ahí Pablo, perdón. Él se daba cuenta que de verdad estaba indefenso ante esta ley del pecado que lo estaba dominando. Y al estar así de indefenso, pues no podía hacer nada. No había poder humano que lo pudiera superar. Se dice por ahí que a muchos de los criminales del tiempo bíblico del primer siglo, además de crucificarlos como tocó en el caso de Jesús, a muchos de ellos los aventaban a una fosa común con el cuerpo de un cadáver atado, de tal manera que no iban a poder soltarse de un muerto ya. Y entonces por ahí viene una relación con esta expresión, ¿quién me va a librar de este muerto que está junto a mí? ¿Quién me va a librar? Pablo concluía en este versículo 25, solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, somos tan indefensos que no somos capaces de darnos cuenta que la iglesia, que el hermano que me discipula, que la charla en la que estoy, no son culpables de que yo no pueda crecer espiritualmente. Es mi naturaleza pecaminosa. Por eso estoy indefenso. Y que necesito entonces, sí, buscar la manera de entregarme por completo a Dios, a Jesús, y aprender y someterme a su palabra. Dice Pablo, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios. Sí lo entiendo. En mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. ¿Cuánto cuesta, hermano? ¿Cuánto cuesta someternos a la palabra de Dios? Y no por cumplir leyes,
sino por aprender a vivirla como nos enseñó Jesús, con esa compasión, con esa misericordia y entender la gracia que Él ha tenido con nosotros a través de su sacrificio. Esto es algo bien profundo. Era lo que mismo Pablo le dijo a los corintios. El mensaje de la cruz parece una tontería para muchos, porque era difícil de entender. ¿Qué debemos de hacer para entender este mensaje y para poder entender entonces cuán indefensos somos y entonces poder acudir a quien sí me puede proteger y a quien sí me puede ayudar? Necesitamos orar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos ayunar, necesitamos pasar tiempos de discipulado con humildad para dejarnos enseñar. A veces creemos que somos tan capaces que X persona no me puede discipular. A veces creemos y lo llegamos a decir, ¿tú qué título tienes? Yo soy profesionista, ¿qué me vas a enseñar? Y no tiene ninguna razón de ser. Créeme que ninguna. Pedro, Juan y los apóstoles eran pescadores y eran gente sin estudios. Y dice la Biblia en Hechos que cuando ellos hablaban, la gente se sorprendía porque eran gente sin preparación, pero hablaban de una manera elocuente y profunda. ¿Qué hicieron? Tener una íntima comunión con Jesús, entregarse a Él y aceptar ser guiados por el Espíritu. Mira la siguiente diapositiva que te muestro ahora. Pablo estaba sorprendido por su conducta cuando decía, no hago el bien que quiero. ¿Te suena familiar? Seguramente lo has dicho tú también. Nos damos cuenta que la ley condena, pero la ley no nos convierte en verdaderos seguidores de Dios, de Cristo. La ley puede castigar, pero no previene el crimen. Sigue habiendo un montón de crimen y sigue habiendo un montón de malos entendidos y un montón de situaciones aún dentro de la iglesia. La ley no puede detener los crímenes. La ley no detiene tu naturaleza. Quien la detiene es que tú te entregues a Cristo por completo y que aquella confesión de fe que un día hiciste, Jesús es mi Señor, la hagas realidad. Que Jesús sea tu Señor y te entregues a ese señorío. Es una sumisión, es una devoción completa. Algunos pueden decir, no me cuesta porque amo a Dios y reconozco mi debilidad. Como el de aquel cobrador de impuestos, ¿te acuerdas que decía, solamente perdóname porque soy pecador? Pero algunos pretenden hacerlo de otra manera, como el hombre rico que decía, yo ayuno, yo ofrendo, yo hago, yo no soy como este, queriendo quedar bien con Dios, y no va a funcionar. Necesitamos reconocer con humildad nuestra necesidad espiritual. Mira esta otra imagen que te pongo aquí. La futilidad de la ley. La ley como tal no nos sirve de mucho, porque dentro de nosotros existe esta lucha entre el hombre viejo dominado por el pecado, dominado por la carne, y el hombre nuevo que quiere seguir a Dios y quiere ser espiritual. Es como tu mismo cuerpo pegado a tu sombra. No lo vas a separar. La sombra siempre va a ir detrás de ti. Así va a ser nuestra naturaleza pecadora. Siempre va a ir detrás de nosotros. Pero la verdad es que o tú sigues a la sombra o haces que la sombra te siga a ti. Por ahí en el internet, ahora que estamos tan metidos en el internet, hay un video de una pequeñita que se espanta con su sombra y huye. Pero la sombra la persigue. Si la niña hubiera corrido en sentido contrario, la sombra iría adelante. Pero ella dominaba. ¿Sabes? Nosotros necesitamos aquí entender que si queremos seguir a Dios, debo de hacer que la sombra vaya donde voy yo. Y no que la sombra me haga huir de Dios. Mi pecado no me debe de hacer huir de Dios. Me debe de acercar más a Él. En conclusión, es cosa terrible que pretendamos servir a la ley de Dios solamente con memorizar escrituras. Solo con querer sabernos lo que dice aquí el pasaje o lo que dice allá. Y al mismo tiempo estar dejando que nos domine nuestra naturaleza pecadora. Sabernos la Biblia de memoria no impide que nosotros estemos pecando por otra parte. Tengamos cuidado con esto. Esta situación nos pone en indefensión.
y por tanto nos lleva a condenación porque estamos viviendo deliberadamente en ciertos pecados. Y dice la Biblia que quien vive de tal forma no va a tener parte en el reino de Dios. Debemos de recordar que no hay condenación para los que están unidos a Cristo. Romanos 8:1 así lo dice. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Y si estamos realmente unidos, hermano, entonces ten tiempos con Dios profundos. Lee tu Biblia y profundiza. Lee otro tipo de libros que te ayuden a conocer y entender más cada pasaje bíblico. Cómprate un comentario bíblico, un diccionario bíblico. Tenemos los devocionales de los domingos, de los viernes, mujeres y hombres, y estamos basándonos en algunos libros que leemos porque nos fortalecen, porque nos comparten experiencias, porque nos ayudan a reconocer y ver las cosas desde otro ángulo. Dediquémonos a fortalecer nuestra vida espiritual. Finalmente, hermano, quiero que entendamos que no somos tan indefensos porque tenemos al mejor de los abogados y nos ha venido a defender más que con leyes, sacrificándose a sí mismo. Acerquémonos a Cristo y te aseguro que ya no te vas a sentir tan indefenso. Hermano, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Quiero compartirte la escritura de la ofrenda. Para eso quiero que me acompañes, por favor, a la escritura de Éxodo 35, versículo 4 al versículo 9. Éxodo 35, versículo 4 al versículo 9. La escritura dice: Moisés se dirigió a toda la comunidad israelita y le dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado que se haga. Recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todos los que quieran dar su ofrenda al Señor, voluntariamente y de corazón, deben traer oro, plata, bronce, telas moradas, telas púrpuras y telas rojas, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso aromático, piedras de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote. Entonces, lo que podemos ver en esta escritura, al inicio de esta escritura dice, esto es lo que el Señor ha ordenado. De manera que, ¿qué fue lo que el Señor ordenó? Le ordenó a Moisés que convocara a todo el pueblo a ofrendar. Esa era la orden. Sin en cambio, la actitud de ofrendar debía ser de manera voluntaria y de corazón. Entonces yo creo que cada vez que compartimos una escritura de la ofrenda, pues obedecemos a este mandato, ¿no? Convocar a todo el pueblo de Dios a poder ofrendar. Y precisamente hoy yo te convoco a que todos podamos de manera voluntaria y de corazón ofrendar a Dios. Podemos entender que en este contexto el pueblo de Israel estaba en un éxodo, caminaba por el desierto y ni siquiera no eran dueños de la tierra que pisaban. Podemos decir que estaban viviendo en situaciones adversas. Incluso Dios tenía que alimentarlos con el maná, porque tal vez ellos eran incapaces de poder abastecer sus necesidades alimenticias. Pero sin en cambio, Dios sigue manteniendo en su corazón esa actitud de poder ofrendar. Esa actitud, yo creo que hoy podemos sentirnos así, ¿no? Donde tal vez estamos pasando por una situación difícil, adversa, tal vez no es las mejores circunstancias para poder ofrendar, y sin embargo, Dios envía este comunicado, convocando a toda la iglesia a ofrendar. Y lo que dice en esta escritura, las cosas que ofrendaron eran de lo mejor, eran los mejores metales, oro, plata,
telas finas, cosas de primera clase, ¿no? Cosas muy valiosas en el plano material, ¿no? Lo mejor, ¿no? Porque eran para el santuario. Entonces, yo quiero hoy animarte a que podamos ofrendar, seguir manteniendo esa confianza como la mantuvo el pueblo de Israel en todo ese éxodo, de que es Dios el que va a sustentar, el que nos va a enviar el maná del cielo, que no nos va a faltar lo necesario y que a su debido tiempo veremos cosas grandiosas. Lo que pudo ver el pueblo de Israel en un futuro fue el poder entrar a la tierra prometida. También Dios nos tiene una tierra prometida. Debemos tener esa fe, esa confianza, pero yo creo que lo más importante, nunca perder el corazón de ofrendarle a Dios. Nunca perder ese corazón, y yo creo que verdaderamente así como Dios estuvo con el pueblo de Israel en todo ese éxodo, que fue difícil, fueron 40 años de éxodo, Dios va a estar contigo en todos esos tiempos difíciles. Yo te animo a que, por favor, sigamos manteniendo ese corazón para ofrendar. Por favor, acompáñame en una oración. Padre bueno del cielo, Dios Todopoderoso, queremos, Padre, ofrendar nuestro corazón, Padre, nuestro trabajo, lo que tenemos, lo más valioso que tenemos, dártelo a ti, Señor, para que tu reino, Señor, siga avanzando, para que no se detenga, como dice en la Escritura, voluntariamente y de corazón. No solamente como un ritual o como una obligación, sino verdaderamente con ese entusiasmo, con ese gozo, Señor, de poder darte algo de lo mucho que nos das. Padre, bendice esta ofrenda, multiplícala para que, Padre, todas las necesidades en la iglesia, todas las necesidades que hay, puedan ser cubiertas, Señor. Y Padre, podamos ver grandes victorias, podemos seguir viendo personas llegando a la fe. Y Padre, queremos ver muchas cosas más. Y solamente, Padre, si mantenemos un corazón dispuesto, Señor, a ofrendar. Padre, gracias, quédate en el resto del servicio. Todo te lo pedimos y te lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias. Muchas gracias, hermanos, por todo su servicio. Gracias, hermanos de medios que nos ayudan ahí para poder transmitir. Ángel, queremos agradecerte. Fernando, César, muchísimas gracias. Ricardo, pues apreciamos mucho todo lo que pudieron compartirnos en este tiempo. Y pues, hermanos, desearte también que puedas disfrutar de un día, bueno, de una noche especial ahí con tu familia. Muchas gracias y damos por terminada nuestra reunión. Vamos a abrir nuestros micrófonos.